Muy buenos días y bienvenidos al capítulo 6 de nuestro curso de programación en Object Pascal. En el capítulo de hoy empezaremos a hablar sobre los bucles y en especial en este capítulo hablaremos sobre el bucle for. El bucle for, como sabéis, es que ya conocéis otro lenguaje de programación, es uno de los bucles más utilizados en el mundo de la programación. Prácticamente todos los días en programación se hace algún que otro bucle for. Y bueno, es importante aprenderlo y saber cómo se crea uno, para qué se utiliza y saber diferenciarlo de otros tipos de bucles. Todas estas cosas son bastante sencillas y las veremos en esta clase. Lo que veremos en esta clase pues será el contenido que vemos aquí, que es un bucle en Object Pascal y los dos tipos de bucles que tenemos. Bueno, un bucle, pues obviamente, como ya sabéis, es que venís de otro lenguaje de programación, es un código, una estructura de código que se ejecuta varias veces. Se ejecuta varias veces de forma repetitiva, y esto hace que sea un bucle, y se ejecuta dependiendo de una condición lógica o de una condición que nosotros queremos, que nosotros establecemos. Puede decirse que en un bucle hay obviamente varias partes, que es el bloque del contenido en sí, lo que se ejecuta de forma repetitiva, un contador, un determinante que determina si es que la condición lógica se cumple o no se cumple, un incrementador y obviamente una condición lógica. En Object Pascal contamos con tres tipos de bucles: el bucle for, el bucle while y el bucle repeat. Estos bucles normalmente se encuentran en todos los lenguajes de programación, en algunos no, pero normalmente, por ejemplo, el bucle for sí se encuentra en todos los lenguajes de programación, al igual que el bucle while. Es bastante... aquí, por ejemplo, el bucle repeat es lo que sería en otros lenguajes de programación el bucle do while, ¿vale? Así que no hay nada novedoso en sí. No hay algo propio de Object Pascal que no tengan los otros bucles. Bueno, en este caso que se menciona el bucle do while como un bucle repeat en lugar de llamarlo do while, ¿de acuerdo? Bueno, el primer bucle que vamos a ver en esta ocasión, como hemos dicho ya, es el bucle for. El bucle for está basado estrictamente en un contador, que puede ser o bien para arriba o puede ser bien para abajo. Vamos a verlo mejor con el ejemplo que tenemos en pantalla. En pantalla lo que tenemos, por ejemplo, al principio es dos variables declaradas, dos variables enteras, total y la variable i. Y ahora después, ya dentro del bloque de código en sí, pues en begin, lo que tenemos es que inicializamos la variable total y empezamos un bucle. El bucle, y aquí es donde empezamos a declarar el bucle for. Como vemos, la estructura es la siguiente: for, y ahí dentro, en esta sección de aquí, va una condición lógica que nos dirá qué hacer o hasta cuándo hacer y hasta cuándo ejecutar el bucle. Por ejemplo, en este caso nos dice que for, y aquí en esta parte podemos inicializar una variable declarada, en este caso se hace para i igual a 1, y el to nos dice hasta cuándo, es decir, este es el contador. Aquí nos dice hasta cuándo se tiene que ejecutar este bucle, y obviamente determina el número de veces que se ejecutará, que serían 9 veces, porque el 1 porque t empieza siendo 1. Entonces, estas 9 veces que ocurran, se va a hacer lo que esté dentro de este bucle for, que lo que es que se irán contando y se irán sumando el número actual de i más el anterior, más el resultado anterior, ¿de acuerdo? Total será igual a total más i. En la primera vuelta vamos por partes. En la primera vuelta total es 0 e i vale 1. Entonces total será 0 más 1, pero en la segunda vuelta i ya no vale 1, sino vale 2. Entonces será 2, 1 más 2, que sería 3. Y en la tercera vuelta total ya vale 3 e i vale 2. Por lo tanto, el resultado total en esta parte sería 5. Y así sucesivamente hasta encontrar esta condición lógica y cumplirse este contador, que serían las 10 veces. Vamos a hacer este ejercicio en la parte práctica y lo entenderemos mejor. Y en el momento en el que cumplimos esta condición lógica, el bucle se termina.
Y cuando se termina, pues ya no se ejecuta nada más y terminamos con el valor que tenga total en ese momento. ¿De acuerdo? Object Pascal sí es cierto que cuenta con un tipo de bucle for bastante curioso, aunque existe también en otros lenguajes de programación de diferentes formas. Es el bucle for in. Este bucle for in funciona en un determinado contexto y para unos determinados tipos de datos que tengamos o que estemos trabajando en ese momento. Opera dentro de un objeto iterable. Un objeto iterable es un objeto en el que hay varios elementos dentro de él sobre los cuales se puede iterar, sobre los cuales se puede actuar o sobre los cuales se puede tener cierto tipo de control o manipulación. Ejemplos de estos objetos iterables son, por ejemplo, los arrays, las listas, una cadena de valores o cualquier tipo de contenedor. Ya puede ser un contenedor que contengan un solo tipo de datos o varios tipos de datos. Veamos cómo funciona este bucle. El bucle, por ejemplo, en este caso lo que hace es, nosotros el objeto iterable con el que vamos a trabajar es una variable string, que hemos llamado s. Y obviamente che, que va a ser una variable char. En el caso cuando empieza el programa, le asignamos un valor a s, que en este caso es hello world, y empezamos a ver cómo funciona el bucle for in. Lo que hace es que for le dice para cada valor, para cada carácter en S, haz lo siguiente, muéstrame por pantalla che, muéstrame por pantalla el carácter en cuestión. Y como se trata de un bucle, este bucle se ejecutará hasta que ya no hayan valores por ejecutar o valores por mostrar en pantalla de esta cadena de texto, de este string. Esto se puede hacer muchísimo con números y con grandes cantidades de datos, en donde sí podríamos aplicar otros elementos para poder clasificar y manipular y obtener información valiosa de los datos. En este caso, pues trabajaremos con un ejemplo sencillo que nos ayuda a entender mejor el funcionamiento de estos bucles. Bueno, vamos a empezar con la parte práctica de este tema y lo que vamos a hacer es primeramente declarar dos tipos de variables. En la primera variable, pues la primera variable que vamos a declarar va a ser una variable que se llame cadena, ¿vale? Como quizás estáis sospechando, sí, vamos a declarar una variable string. Con esta variable string trabajaremos y la utilizaremos como elemento iterable. Y la segunda variable será una variable que se llame char. Algo similar a lo que teníamos en el ejemplo que vimos en la parte teórica. Y con esta variable char, pues obviamente será una variable de tipo char. Y con estas dos variables empezaremos a dibujar, a ejecutar un bucle for. ¿Vale? Pues la cadena con la que vamos a trabajar va a ser la siguiente. Bienvenidos a emiliopm.com. ¿De acuerdo? Esta es la cadena con la que vamos a trabajar. Aquí me faltaron dos elementos que los coloco ahora mismo. ¿De acuerdo? Y por último, pues también me faltaron el punto y coma. Y ahora sí empezamos y declaramos nuestro bucle. El bucle es for. Y vamos a decir que por cada variable que tengamos, por cada variable char, por cada elemento, en el elemento iterable cadena, estas son recomendaciones que nos hace nuestro IDE, que de momento lo vamos a quitar. ¿Vale? Por cada variable en cadena vamos a hacer lo siguiente. ¿Vale? Vamos a escribir y mostrar por consola la variable char. Y con esto terminaremos el programa. ¿De acuerdo? Tenemos una variable y con esta variable lo que vamos a hacer es que cada vez que tengamos aquí tengo un pequeño error, cada vez que tengamos un elemento
se asignará a la variable cadena, a la variable car, y la mostrará por pantalla. Vamos a ver, tenemos aquí en una sola fila, en una sola línea, y en consola lo que veremos será un carácter por cada línea. Será como dividir toda esa cadena de caracteres en diferentes caracteres asignados en una sola línea. Veámoslo. ¿Veis? Bienvenidos a, obviamente cuentan también los espacios, a emiliopm.com. ¿Lo veis? Ahí se ve claramente lo que pone y que nuestro programa ha funcionado. Obviamente, para terminar con nuestro programa tenemos que darle a Enter y habrá finalizado. ¿De acuerdo? Esto es el ejemplo de un bucle for in. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer para trabajar con un bucle for normal. Borremos las variables y el bucle que acabamos de crear y vamos a empezar a ver cómo podríamos hacerlo con un bucle for normal. Para esto vamos a declarar dos variables. Una primera que se llamará total y una segunda que le daremos el valor de i. Y estas tendrán serán de tipo entero. Ahora, para empezar, vamos a empezar dándole valor a la variable total. Con estas dos variables vamos a fabricar un bucle for clásico. Vamos a empezar dándole el valor de 0 a nuestra variable total y tras ello vamos a declarar nuestro bucle for. Y vamos a hacer lo mismo que veíamos ya en el ejemplo que vimos en pantalla. En este caso Delphi ha acertado y nos pone ya una estructura que nos viene bien. Para i igual a algo hasta algo. Pues nosotros vamos a decir que i empiece teniendo el valor 1. Y lo máximo que va a tener en este bucle va a ser el valor de 10. Ojo que aquí podemos darle cualquier tipo de valor. Y para cada uno de estos elementos, para cada iteración, vamos a realizar una operación matemática, que es que total va a irse modificando. Va a ser cada vez la suma de los números anteriores más el valor de i. Esto irá cambiando en cada iteración. Por ejemplo, la primera vez total vale 0 e i vale 1. Por lo tanto, total valdrá 1. La segunda vez total ya valdrá 1 e i valdrá 2. Por lo tanto, total valdrá 3. En la tercera iteración, en la tercera iteración, total valdrá 3 e i valdrá 2. Por lo tanto, total valdrá 5. Y así sucesivamente hasta que i alcance el valor de 10. Podéis ir haciéndolo mentalmente o simplemente ejecutar este pequeño pedazo de código y ver cuál es el valor. ¿Tenéis algún tipo de valor en mente? Bueno, si es que ya lo habéis hecho de cabeza, pues felicidades, tenéis una gran habilidad con las matemáticas. Si es que no, pues no os preocupéis, sois igual que la mayoría de los mortales. Si es que lo habéis hecho de cabeza y ya tenéis un resultado, a lo mejor si sabíais el resultado, pues sabréis que el resultado es 55. O sea, con lo que hemos hecho, haciendo el ejercicio matemático que vinimos haciendo en 3 iteraciones, pues llegamos hasta el 8. Pues si hacemos esto hasta que lleguemos a 10, el valor final será de 55. Un número bastante un poco alto teniendo en cuenta que solo tenemos 10 iteraciones. Pues bueno, esto es cómo podemos crear un bucle for clásico en nuestro lenguaje de programación Object Pascal. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta clase. Es todo lo que tenemos por hoy para aprender el bucle for. Les esperamos en la próxima lección, que ya sería la lección 7. Y bueno, esperamos veros ahí. Un saludo.